buenos días. Damos la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Hoy con un invitado especial, Safe Foods. Les presentamos a Lina María Segura. Ella es microbióloga industrial con experiencia de más de 9 años en la implementación de sistemas integrados de inocuidad, representante técnico comercial para Latinoamérica de Safe Foods. Lina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por contribuirnos al conocimiento que generamos desde el webinar, que ya es tradicional en nuestras mañanas y nuestros martes de webinars. Gracias a Claudia, Ricardo, Andrea, que hacen posible que este espacio también se dé, y muchísimas gracias a los 25 asistentes que en este momento nos acompañan. Lina, bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, Andrea, y pues muchas gracias a ustedes por hacerme la invitación. Gracias por permitirme participar. La idea es que el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre los principios de limpieza y desinfección. Si existen preguntas, me gustaría que por favor las anoten y las tengan presentes, y al final de la sesión podemos empezar a revisarlas. Entonces, vamos a comenzar con lo... no sé si están viendo mi pantalla. Sí, estamos viendo tu pantalla. Para los asistentes, una recomendación, como les menciona Lina, es importante que si tienen preguntas nos las pueden dejar en el chat y nosotros al final pues vamos respondiendo. Muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar por lo básico, muy básico. Estos son 4 conceptos muy importantes con los que tenemos que arrancar todo el tema de limpieza y desinfección. Y pues yo sé que para muchos de ustedes, para probablemente la mayoría, son cosas ya con las que se encuentran muy familiarizados. Sin embargo, a veces existe confusión. Entonces, lo primero es entender muy bien cuál es la diferencia entre la limpieza y la desinfección, y la diferencia entre los detergentes y los desinfectantes. Entonces, cuando hablamos de limpieza, nos referimos principalmente a la eliminación de todos esos residuos visibles que tenemos en una superficie. Entonces, con esto nos referimos aquí. Puede ser suciedad de tipo alimento, puede ser de suciedad de tipo orgánica, puede ser de suciedad de tipo inorgánica, pero es toda esa suciedad que vemos de manera directa, o sea, que podemos captar con nuestros ojos. Referente a la desinfección, ahí lo que vamos a hacer es eliminar todo lo que no ven nuestros ojos, es decir, todos los microorganismos que puedan quedar presentes en una superficie después de haber realizado una limpieza. Decimos que es una superficie que esté visiblemente limpia. Para esto, pues obviamente los productos químicos que vamos a utilizar van a ser diferentes. Los detergentes los utilizaremos en todas las actividades de limpieza que realicemos, y los desinfectantes pues van a ser para la desinfección. Cuando nosotros estamos realizando procedimientos de limpieza y desinfección, es un error muy común que hemos visto en algunas plantas, es que muchas veces se pretende realizar limpieza con desinfectantes. Y pues este tipo de prácticas, digamos que no son recomendables, y no solamente no son recomendables, sino que nunca dan los resultados que esperamos, porque como lo vamos a ver más adelante, dependiendo del tipo de desinfectante que elijamos, muchas moléculas se van a ver inhibidas por la presencia de materia orgánica. Y si esa materia orgánica no fue removida durante el proceso de limpieza, pues no podemos garantizar que el desinfectante está cumpliendo con su función. Los objetivos de tener programas de limpieza y desinfección dentro de la industria, pues ustedes los conocen igual que yo. El primero tal vez es la inocuidad, garantizar que finalmente vamos a tener productos inocuos, que vamos a tener productos que son aptos para el consumo de nuestros clientes. Vamos a prevenir contaminaciones cruzadas, y cuando hablamos de prevenir contaminaciones cruzadas también podemos pensar en toda la cantidad de dinero que podemos ahorrar, evitando que la contaminación llegue al producto terminado, y de esta manera de pronto tengamos que recurrir a prácticas de retención de producto, recogida de producto, que pueden prevenirse desde la limpieza. Vamos a generar alimentos con alta calidad, incrementar la vida comercial del producto. Esto es súper importante porque muchas veces, en mi experiencia, he visto que de pronto las industrias se enfocan mucho en realizar intervenciones químicas al producto, ¿sí? Entonces, de pronto queremos hacer intervenciones con antimicrobianos sobre el producto, queremos hacer aplicación de preservantes, un montón de sustancias químicas que buscando incrementar la vida comercial, pero desde la limpieza y la desinfección podemos generar unos resultados bastante importantes que muchas veces no son cuantificados cuando se realizan este tipo de procedimientos. Vamos a contribuir al mantenimiento de los equipos y las instalaciones. Esto es muy importante. De pronto, obviamente, pues dependiendo de la industria en la que nos encontremos, va a tener un impacto diferente, pero solamente para que ustedes de pronto lo tengan presente, cuando nosotros tenemos sistemas de intercambio de calor, por ejemplo, o tenemos sistemas de enfriamiento, hay ciertas
biopelículas que se pueden llegar a formar o ciertas incrustaciones de tipo orgánico o inorgánico que van a generar que esos intercambios de temperatura sean muchísimo más lentos. Y al ser más lentos, pues vamos a tener que hacerle mantenimiento más seguido a nuestros equipos, vamos a tener que invertir más dinero para poder consolidar que nuestros procedimientos queden adecuadamente. Áreas de trabajo limpias, saludables y seguras, no estamos hablando únicamente del alimento, estamos hablando también de la salud del trabajador. Obviamente, pues dependiendo del área del proceso en la que nos encontremos y dependiendo de la zona de producción de alimentos en las que estemos, pues vamos a tener que lidiar con ciertos tipos de microorganismos propios del producto, que si se van a contaminar, que si se van a quedar dentro de las superficies, pues lo que vamos a tener es contaminación que puede llegar a afectar a las personas que trabajan en esa área. Y la más importante es la imagen de la compañía. Y uno dice, ¿por qué es la más importante? Bueno, no sé si ustedes recuerdan siempre que hay algún tipo de problema con cualquier tipo de industria y esta información llega hasta el consumidor final, esos problemas no se olvidan. Yo creo que todos tenemos presentes marcas que han tenido algún inconveniente durante su proceso productivo y que han tenido que recoger producto. Entonces, cuando esto llega a pasar, finalmente el golpe a la imagen es un golpe importante y son cosas que se pueden evitar desde operaciones muy sencillas, pero muy importantes, como son las de limpieza y desinfección. Si yo tuviera que resumir cuál sería la manera de más importante, lo más importante que les quede de pronto de esta charla del día de hoy, yo creería que es este círculo de Sinner. Es un círculo que resume lo que es la limpieza, es el círculo de la limpieza. Y este círculo es el que nos va a permitir que generemos programas de limpieza y desinfección que sean efectivos de acuerdo a las condiciones reales de nuestro proceso. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, en el círculo de Sinner tenemos una torta que está separada en 4 sesiones. Una parte va a ser el tiempo en el que yo voy a realizar la limpieza, la segunda va a ser la temperatura, la tercera va a ser la concentración de químico y la cuarta va a ser la acción mecánica. Cuando yo tengo un programa de limpieza y desinfección y estoy empezando a generar procedimientos de limpieza, lo que yo voy a hacer es jugar con estas 4 variables de acuerdo a varias cosas que vamos a ver más adelante, como por ejemplo la naturaleza de la suciedad que tengo, como por ejemplo la calidad del agua que tengo, el tiempo que tengo para poder hacer la limpieza, el tipo de suciedad con el que yo estoy tratando, y pues voy a tener limitantes. Muchas veces, por ejemplo, la temperatura es una limitante. Entonces, cuando yo no tengo alguna de estas variables o tengo menor cantidad de estas variables, las otras deberían completar el círculo. Entonces, por ejemplo, en el caso en el que yo dentro de mi sistema de limpieza debería estar limpiando 30 minutos, pero no tengo tiempo, pues en la parte de limpieza de tiempo se va a disminuir, pero tengo que complementar ese espacio que quedó con algo más. ¿Con qué lo puedo complementar? Puedo aumentar la temperatura, puedo aumentar la concentración de químico o puedo aumentar la acción mecánica. Y esta misma regla aplica para todas las 4 variables. Entonces, cuando estemos revisando más adelante variable por variable, vamos a ver cómo dentro de la elaboración de programas de limpieza podemos utilizar la información no solamente que nos suministra nuestro proveedor de productos químicos, sino la realidad de nuestra planta para poder ajustar que esas 4 variables completen un círculo para que la limpieza sea exitosa. Cuando arrancamos a revisar la parte de una por una, entonces vamos a mirar acá la primera, que es el tiempo. El tiempo determina la efectividad de la limpieza, pero el tiempo también está limitado por el espacio que yo tenga dentro de la producción para poder ejecutar esa limpieza. Cuando yo tengo tiempos menores a los especificados, por ejemplo, vamos a hablar de una limpieza que se realice por inmersión. Si voy a hacer un COP, voy a retirar las partes que puedo retirar de algún equipo y los voy a poner en inmersión. Entonces, por ejemplo, el tiempo de inmersión dice que deben ser 10 minutos y yo estoy trabajando a 5, no tengo tiempo. Lo que va a ocurrir ahí es que, como yo les decía, a no ser que yo modifique las otras variables de la torta, es decir, tengo 5 minutos, pero entonces voy a aumentar la concentración del químico o la temperatura, o además de dejarlo en inmersión, voy a realizar acción mecánica, pues lo que va a ocurrir es que si los tiempos son menores, no voy a tener suficiente tiempo para que ocurra la degradación química de la suciedad que yo estoy manejando. Entonces, estos tiempos muy cortos probablemente no van a permitir que el químico penetre dentro de la suciedad y que la levante para que después cuando yo realice el enjuague, pues la suciedad salga. Cuando tengo tiempos muy altos, lo que va a ocurrir es lo contrario y yo siempre, para que nunca lo olvidemos, pongo un ejemplo y es qué pasa si, por ejemplo, yo tengo el champú con el que me lavo el cabello y pues me lo dejo un día.
obviamente pues voy a tener problemas en el cabello. Exactamente lo mismo pasa con las superficies. Si yo dejo un producto químico, independientemente de que el producto sea apto para el uso sobre esa superficie, después de un tiempo mayor al que normalmente se recomienda, voy a tener afectación de la superficie a nivel químico por el producto que estoy utilizando. No importa que el producto diga se puede utilizar sobre metales blandos, si lo uso sobre metales blandos y excedo el tiempo de limpieza, pongo en riesgo los materiales. Adicionalmente, pues la idea es nunca excederse en tiempo porque finalmente el tiempo de producción es importante y el tiempo no solamente tiene consigo el gasto como tal de la gente que yo estoy trabajando ahí, sino también que en ese tiempo podría estar produciendo. Entonces, la idea siempre es que cuando se realicen programas de limpieza y desinfección, se busque tiempos que nos ayuden a realizar una limpieza adecuada, que no nos vayan a afectar la superficie y que sean suficientes para que yo pueda llegar a completar la torta de acuerdo a las otras variables de la torta. En aquí podemos ver, hablamos de la temperatura, tenemos una reacción química que es la que ocurre cuando se realiza una limpieza. Entonces, los productos químicos, ellos están realizando todo el tiempo interacciones químicas con la suciedad que se encuentra en la superficie. Entonces, lo que ocurre es que la temperatura es un catalizador de las reacciones químicas, es decir, va a aumentar la velocidad de reacción, por lo cual esas reacciones que yo espero, por ejemplo, una saponificación en el caso de la remoción de grasas, se va a llevar a cabo de una manera muchísimo más rápida. ¿Qué es lo que ocurre con la temperatura? Y aquí es importante tener presente que a pesar de que a mayor temperatura voy a tener una velocidad de reacción mucho más alta, normalmente los productos químicos formulados, que son los que trabajamos en la mayoría de industrias, tienen unos tensoactivos dentro de su formulación y esos tensoactivos son termolábiles, es decir, que van a perder algunas características si las temperaturas se aumentan por encima de lo que se recomiendan dentro de las fichas técnicas. Entonces, a pesar de que una temperatura alta me va a ayudar de pronto a que la remoción de la suciedad sea más rápida, también voy a dañar los tensoactivos. Entonces, es por eso importante que uno siempre se acomode dentro del rango de temperatura que indica el proveedor dentro de su ficha técnica. Es decir, si el proveedor me dice que puedo utilizar un producto químico entre temperatura ambiente y 50 grados, pues yo no debería exceder los 50 grados, ¿sí? Y el proveedor me puede dar ese rango gigantesco de ambiente 50, es porque, como les decía, voy a poder, ese espacio que me va a quedar en el círculo, si yo lo trabajo a 20, lo voy a poder compensar aumentando, por ejemplo, la concentración de producto químico, ¿sí? Entonces, la temperatura es importante monitorearla y es importante mantenerla dentro de los parámetros que nos indica el proveedor con el objetivo de no dañar los tensoactivos, además de realizar operaciones químicas seguras. En algunos casos, de pronto, cuando tenemos sistemas cerrados de recirculación, podemos trabajar temperaturas bastante altas, temperaturas de 80 grados centígrados para una limpieza. Pero esto se puede realizar justamente porque no hay una manipulación directa del operario en todo el sistema de limpieza. Finalmente, trabajar un producto químico y trabajarlo de manera caliente, pues va a tener un riesgo extra que no queremos tener en nuestras plantas, que va a generar algún riesgo ocupacional que no es necesario. Por otro lado, por ejemplo, en caso de que el producto que estemos utilizando sea tipo enzimático, las enzimas también van a tener esos rangos de temperatura que son inclusive más delicados que los rangos de temperatura de productos químicos convencionales, porque las reacciones enzimáticas también tienen estas curvas en las que en ciertos rangos de temperatura yo voy a tener reacciones completas y por encima o por debajo las reacciones no van a ser completas. Entonces voy a desperdiciar parte de esa efectividad que yo tengo en el producto para poder realizar la limpieza. Y cuando trabajamos con temperaturas inferiores, por ejemplo, hay algunos productos, como les decía yo, los enzimáticos, que dicen que su rango de acción está entre 45 y 50 grados y de pronto yo no logro llegar a esas temperaturas, sino que la mantengo, por ejemplo, en 30, pues la cantidad de enzima activa disponible no va a ser suficiente, no voy a asegurar la remoción correcta de la suciedad y voy a terminar con una superficie pues que no está en condiciones adecuadas. Adicionalmente, pues obviamente el trabajar con temperaturas altas siempre me va a generar costos asociados. Si trabajo con temperaturas excesivamente altas, voy a tener que garantizar que yo tengo vapor en la planta, que yo tengo manera de mantener calientes las soluciones. Y por esto, pues debería yo mantener siempre la temperatura dentro de las variables pues, que el proveedor me indica. Y la acción mecánica, que en el caso de los sistemas cerrados de recirculación nos lo va a dar nuestra bomba de limpieza,
Estamos hablando más o menos que en este caso se sabe que tenemos un flujo turbulento cuando tenemos velocidades de 1.5 metros por segundo. Y esos flujos turbulentos son los que nos van a remover la suciedad. Y en el caso de que sean limpiezas manuales, pues ahí lo que van a hacer la parte de acción mecánica, pues son nuestras manos o las manos de nuestros trabajadores. Cuando, por ejemplo, realizamos limpiezas en sistemas cerrados de recirculación y no alcanzamos las velocidades, normalmente, como les decía yo, tendríamos que, no estaríamos realizando un 6P, sino que estaríamos realizando una inundación y por lo tanto los tiempos van a ser más altos, las concentraciones van a ser más altas o las temperaturas van a ser más altas. Y si, por ejemplo, tengo acciones mecánicas bajas, probablemente nunca voy a llegar a remover la suciedad completa. Entonces, con estas 4 variables, la idea es que ustedes puedan evaluar sus programas de limpieza y revisar que en el caso en el que de pronto una limpieza no esté siendo suficientemente eficiente, pues se puede atacar desde 4 puntos, desde la parte de acción mecánica, desde la parte de concentración de químico, desde la temperatura o desde el tiempo, con el objetivo de que finalmente la limpieza quede realizada de manera adecuada. Es decir, que ustedes puedan evaluar que si por la razón que sea en este momento hoy no tengo agua caliente, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo aumentar químico? ¿Puedo aumentar concentración? ¿Puedo aumentar acción mecánica? ¿Cuáles son las opciones que tengo para poder realizar limpiezas que estén realmente siendo efectivas? Concentración de químico, que no se me puede quedar. Esta es súper importante porque a veces tenemos de pronto mala idea en la cabeza que a mayor concentración de químico, mayor va a ser mi remoción de la suciedad. Y quiero contarles que la limpieza va a tomar muchísimo más tiempo cuando tenemos concentraciones de químico más altas por varias razones. La primera es que normalmente los tiempos de enjuague van a ser mayores, especialmente cuando trabajamos productos de base cáustico. Y no solamente es eso, sino que además, en el caso, por ejemplo, de trabajar productos de base cáustico, llega un punto en el que por más de que tú aumentes la concentración, no vas a obtener mejores resultados de limpieza porque la capacidad de limpieza de la solución ya está saturada. Entonces, la idea es que siempre trabajemos, como les decía yo, dentro de los rangos que nos recomienda el proveedor. Estos rangos van a variar y aquí es importante que tengan presente ustedes que es normal que los rangos varíen entre un proveedor y otro porque depende no solamente de la cantidad de agente saponificante como puede ser la soda cáustica, sino también de la cantidad de tensoactivos que tenga dentro de la solución que van a actuar como emulsificantes, que además van a actuar como agentes para que eviten las incrustaciones. Entonces, esas concentraciones hay que respetarlas, hay que moverse dentro del rango de concentración que el proveedor sugiere. Normalmente cuando trabajamos por encima de esos rangos de concentración, no solamente nos va a salir más costoso el producto, el proceso de limpiezas, sino que además corremos el riesgo de deteriorar los equipos y esto es importante porque la limpieza siempre está en la delgada línea entre tener una superficie muy limpia y deteriorar la superficie. O sea, yo tengo que remover todo lo que está en la superficie sin dañar la superficie. Entonces, cuando trabajamos con productos químicos a concentraciones superiores a las que los proveedores nos recomiendan, pues vamos a tener inconvenientes asociados al daño de la superficie, a los costos altos, a problemas ocupacionales. La idea es que la gente, obviamente, pues use siempre sus elementos de protección personal, pero siempre el riesgo va a ser más alto a mayor concentración de producto químico. Y si por el contrario yo simplemente trabajo los productos por debajo de las concentraciones de uso recomendadas, pues lo que voy a tener son una baja cantidad de poder saponificante de las grasas, vamos a poder tener una baja remoción de las proteínas, vamos a tener una baja limpieza, pues que tiene, como les decía yo, que verse de alguna manera compensada por alguna de las otras variables. Sin embargo, compensar por las otras variables siempre pues también tiene sus problemas y es que normalmente, lo vamos a ver más adelante, muchas veces si yo no realizo las limpiezas a concentraciones adecuadas, voy a correr el riesgo de que quede suciedad que no es visible y vamos a empezar a tener problemas que pueden llegar a ser problemas de biopelícula. Entonces, como para resumir, ¿cómo podríamos nosotros garantizar que nuestro programa de limpieza y desinfección va a ser efectivo? Lo más importante siempre va a ser la capacitación del personal. Entonces, no es lo mismo poner una persona que de pronto ha tenido experiencia en plantas de alimentos, que ha trabajado en la industria, que conoce, que es un punto muerto, a de pronto poner una persona que acaba de llegar a realizar las acciones de limpieza.
muchas veces, y una de las cosas que pasa muy frecuentemente, es que la limpieza se terceriza y a veces las personas que realizan estas limpiezas no están capacitadas del todo. Ese es un problema, pero es un problema peor cuando de pronto tenemos las mismas personas que realizan la producción que al finalizar su jornada, cuando ya están cansados, cuando ya han pasado 6 horas de trabajo, pues tienen un tiempo para realizar la limpieza. Entonces, esas limpiezas también van a tener unas limitantes porque la gente está cansada, porque quieren salir rápido. Entonces, sobre todo cuando tenemos limpiezas de tipo manual, la capacitación del personal y la ejecución de la limpieza en sí es algo que se debe monitorear y que se debe revisar, porque corremos el riesgo pues de que a pesar de que tengamos un programa de limpieza que esté supremamente bien documentado, a la hora de aplicarlo pues ya no esté siendo muy efectivo. Respecto a la naturaleza de la sociedad, no es lo mismo que nosotros estemos realizando limpieza en las áreas más sucias de nuestro proceso que en las áreas limpias. O sea, definitivamente cuando elegimos cómo realizar un programa de limpieza tenemos que tener en cuenta y es lo más importante, lo primero, qué tipo de suciedad es la que yo voy a remover y cómo esa suciedad me puede afectar el riesgo que voy a tener sobre mi producto. Es decir, yo voy a tener que implementar unos programas de limpieza más estrictos con algunas intervenciones durante la operación cuando el nivel de riesgo es más alto. De pronto, para algunas áreas donde tengo una suciedad menor, donde de pronto no tengo un riesgo muy alto, donde ya finalmente mi producto está, por ejemplo, empacado, pues ya voy a tener unos programas de limpieza también acordes a ese espacio del proceso. La calidad del agua, y es que dependiendo de dónde estemos ubicados, pues vamos a tener agua de diferente calidad. Muchas veces si el agua viene de pronto estamos captando agua de pozo, entonces vamos a tener un agua de pronto con unas condiciones de dureza más altas, y si el agua tiene unas condiciones de dureza más altas, eso me va a afectar directamente el comportamiento de los productos químicos de limpieza. Me puede afectar los detergentes y me puede afectar los desinfectantes. Es importante que ustedes verifiquen con su proveedor de limpieza qué pasa con ese producto en el agua dura y si las especificaciones son las mismas dependiendo de la dureza del agua que tiene. Es diferente si yo trabajo con ese tipo de agua, si trabajo con agua que viene desde el acueducto de la ciudad donde yo estoy. El agua va a venir con unas condiciones diferentes. Las superficies no es lo mismo que nosotros tengamos que realizar una limpieza, un programa de limpieza para superficies que sean todas de acero inoxidable, que las superficies están, no tengo puntos muertos, no tengo costuras en las que tenga que realizar algún tipo de cuidado especial, a que de pronto yo tenga que limpiar otro tipo de materiales que no debería tener, pero que de pronto por la razón que sea tengo, como materiales tipo acrílico, que son más porosos. Este tipo de materiales pues van a requerir unos programas de limpieza o unas condiciones de desinfección diferentes. Y finalmente, pues lo que les comentaba al principio, debo controlar estas variables de limpieza. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos realizando todo nuestro programa de limpieza para la planta, vamos a ver que dentro del programa elaboramos unos pods súper bonitos. Muchas veces desafortunadamente lo he visto y es que a veces usamos pues de pronto de alguien que me compartió de la empresa donde yo trabajaba antes o como para guiarme, para orientarme y a veces estos pues no son reales, no están asociados a las condiciones reales de lo que está ocurriendo en la planta. Entonces, esos pues la idea es que se aterricen, la idea es que se revisen y la idea es que realmente se les realice seguimiento y cuando estamos haciendo monitoreo de la limpieza, pues la idea es que se puedan monitorear al menos 3 de las 4 variables. Esas 3 variables normalmente son la temperatura, el tiempo y la concentración del producto químico. De manera que yo pueda garantizar que efectivamente mi sistema está funcionando correctamente y que la limpieza se está realizando de manera adecuada. Nosotros normalmente hablamos de limpiezas de 3 pasos, limpiezas de 5 pasos, limpiezas de 7 pasos, pero en general todas las limpiezas tienen como un mismo esquema para poderse desarrollar. Entonces, siempre esto está incluido dentro de los planes de limpieza. La idea es que uno pueda siempre poner estas 4 etapas para poder, digamos que detallar adecuadamente un programa de limpieza. Normalmente arrancamos con el alistamiento, que es traer los productos químicos, tapar todas las partes eléctricas, ponerse los elementos de protección personal, preparar las soluciones, verificar las concentraciones de las soluciones. La primera etapa, después del alistamiento, es el enjuague. Aquí ya empezamos a realizar la limpieza como efectivamente hecha.
Y en este preenjuague lo que vamos a hacer es como una remoción macroscópica de la suciedad, pero este preenjuague, pues también en el caso de que sean superficies secas, de pronto lo primero que se realiza ahí es esa remoción manual de la suciedad gruesa y un enjuague con agua. La idea de realizar un enjuague con agua siempre es humectar la superficie. Si la superficie está muy seca, si de pronto tengo suciedad, ya recogí la suciedad gruesa y me quedan de pronto, voy a utilizar el término coloquial, pegotes de alguna sustancia, la idea es que yo pueda humectar con agua para que cuando yo aplique mi producto de limpieza, esa suciedad ya se encuentre humectada y pueda empezar a realizar una adecuada emulsificación de la suciedad. Entonces, después de esto viene ya la parte de nuestro programa de limpieza de limpieza y desinfección, donde vamos a monitorear las 4 variables de limpieza y vamos a revisar que efectivamente las 4 variables de la limpieza se lleven a cabo adecuadamente. Finalizado el enjuague de la limpieza, vamos a realizar la desinfección. Y por último viene la parte de verificación, donde vamos a revisar los registros, las concentraciones y de alguna manera, ya sea podemos hacerlo de manera microbiológica, revisar cómo nos están quedando las superficies en términos de efectividad de la limpieza. También se puede realizar por medio de ATP. Es súper importante que se tengan dentro de los programas de limpieza especial cuidado con los puntos muertos. Esto, como yo les decía, con los programas de limpieza debería ir más allá de lo que está escrito, es decir, deberíamos mantener un programa de capacitación con la gente que realiza las limpiezas, donde les expliquemos constantemente cuáles son esos puntos donde deben tener más cuidado. Pero ojo, tener más cuidado no son los únicos puntos que se deben lavar, porque desafortunadamente eso es algo que también hemos visto con mucha frecuencia y es que a veces cuando se le transmite al operador que debe realizar la limpieza especial en las uniones, pues después uno va y revisa y las uniones están muy bien, pero el resto de la superficie de pronto no está tan adecuada. Entonces, estos puntos muertos, que son los puntos de difícil acceso, donde normalmente se almacena suciedad, son puntos donde es difícil tocar, poder realizar una limpieza, son los puntos donde podemos llegar a tener el inicio de una formación de biopelícula. Entonces, como ustedes ven estas 3 fotos, aquí lo que estamos utilizando es un revelador. Ese revelador es un revelador a base de peróxido de hidrógeno, un producto que se llama Biofinder. Lo que hacemos con ese producto es identificar si tenemos biofilm. Entonces, como ustedes pueden ver en estos puntos donde se ve la espuma blanca, el producto es de color naranja, donde se ve la espuma blanca, eso es positivo para microorganismos que están ahí generando una biopelícula, es decir, hay más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado y nos están generando una reacción positiva ante el reactivo. Entonces, los biofilms son importantes y les traigo acá de pronto dentro del tema de limpieza un poco la parte de biofilms, es porque los biofilms son estas uniones de microorganismos que se encuentran debajo de matrices de sustancias poliméricas extracelulares, es decir, sustancias que ellos secretan afuera de la célula, que son mezclas de glicolípidos, de proteínas, que son mezclas de azúcares, cuyo objetivo es brindarles a estos microorganismos una capa protectora para que ellos puedan seguir desarrollándose bajo esa capa protectora. Entonces, esta microscopía que ustedes ven acá es una microscopía de un biofilm. Y ahí, como ustedes pueden ver, entonces se ven las bacterias y se ven esas sustancias poliméricas extracelulares que son como esas telarañas que están por fuera y que están haciendo que los microorganismos que están adentro estén protegidos. Y es importante, y lo uno con la parte de limpieza y desinfección, generar una remoción adecuada de esos puntos muertos porque son los que nos van a generar espacio para que se den estos biofilms. Y como ustedes van a ver, se empiezan a formar rápidamente. Entonces, la primera fase que ocurre en segundos es la absorción de la bacteria sobre la superficie. Y es una absorción y no una absorción es porque ocurre mediante fuerzas electrónicas débiles entre la superficie externa de la célula contra el material donde se estén acomodando. Entonces, por ejemplo, si tenemos acero inoxidable, van a ser unas fuerzas que generan una atracción por puentes de hidrógeno, por unas fuerzas débiles en las que el microorganismo simplemente se acerca y trata de anclarse a la superficie. Después de esto, después de que ya está muy cerquita la superficie y empieza como a detenerse sobre la superficie, empieza a ocurrir el anclaje. Ese anclaje puede ocurrir en minutos y después de un par de horas lo que vamos a tener es un crecimiento de microorganismos con ya la excreción de sustancias poliméricas extracelulares, que son esa color naranja que ustedes ven ahí, que las empieza como a cobijar.
Después de días ya vamos a tener un biofilm maduro, ya vamos a tener una cantidad importante de microorganismos que se encuentran debajo de esas sustancias poliméricas y después de meses, pues ese biofilm maduro va a soltar partes de biofilm, es decir, puedo llegar a tener se separan partes donde tengo sustancias poliméricas extracelulares y células o simplemente liberar células de las móviles. ¿Y eso qué va a generar? Pues que el biofilm vuelva a producirse, pero ya no necesita arrancar desde cero, sino que ya va a arrancar más maduro a generar el problema que yo tengo. ¿Cuáles son los microorganismos que generan biofilm? La mayoría que nos generan problemas. Ya vamos a mirarlo un poquito más adelante. ¿Por qué es importante para los microorganismos producir biofilm? Pues porque esto les va a permitir tener condiciones ambientales favorables, es decir, que ellos por dentro van a tener una reserva de nutrientes, van a tener una cantidad de humedad que les va a permitir sobrevivir, es un mecanismo de supervivencia de ellos. Lo que los hace resistentes a la desecación, al estar anclados van a tener unas tasas de crecimiento pues un poquitito más rápidas de las que normalmente tendrían y lo más importante tal vez sí es lo que más nos hace llorar y es que vamos a tener una menor susceptibilidad a los biocidas y a los productos de limpieza. No estoy segura si lo tengo acá. Ah, no. Cuando yo hablo de menor susceptibilidad a los biocidas y a los productos de limpieza, lo digo para que ustedes lo tengan presentes que como estamos debajo de esa capa de sustancias poliméricas extracelulares, todo lo que llegue a la superficie va a llegar a atacar las sustancias poliméricas extracelulares, ¿sí? Si la limpieza no se realiza adecuadamente, si yo no realizo especialmente una buena acción mecánica y no remuevo completamente la biopelícula, lo que va a pasar es que en algún momento el desinfectante va a pasar por encima de las células, aquí como se ve en esta parte, y lo que voy a tener son un montón de células viables que se encuentran debajo de unas sustancias poliméricas extracelulares que han sido oxidadas por mi producto de limpieza o por mi desinfectante y yo finalmente pues tranquila, incluso puedo tomar muestras de ATP, puedo llegar a tener, incluso puedo tomar frotis microbiológico teniendo resultados muy bajos, pero después la microbiología del proceso empieza a volverse loca y tiene que ver con ese tipo de situaciones. Dentro de los productos que tenemos para la limpieza, yo pues ya les hablé un poco de los productos enzimáticos, no vamos a profundizar mucho en ninguno de ellos, pero pues les voy a contar como las generalidades de los productos que se utilizan en la industria. Entonces, el más importante son las limpiezas alcalinas y son los más importantes porque son los que nos van a remover toda la suciedad tipo orgánica. Esto es súper valioso que lo tengan presente porque muchas veces, y lo he visto en la industria, tenemos programas de limpieza y desinfección donde tenemos un limpiador ácido y el limpiador ácido ya vamos a ver que lo que remueve son otro tipo de sustancias. Y entonces, normalmente lo que tenemos que revisar es ir de lo que más tiene nuestro producto a lo que menos tiene nuestro producto. Como les decía yo, normalmente arrancamos por una limpieza alcalina removiendo proteínas, grasas y carbohidratos. Aquí lo que ocurre es que vamos a tener una emulsificación o una saponificación que se llevará a cabo por la alcalinidad de la solución junto con la cantidad de tensoactivos que yo pueda tener para generar que esas cosas, esa suciedad que era insoluble en el agua se vuelva completamente soluble. Entonces vamos a tener tres pasos, que es el primero es el remojo o la humectación de la suciedad, luego viene la penetración y por último viene la separación. Todo esto ocurre en el tiempo en el que yo le voy a dar a mi producto para que funcione y en el tiempo en el que yo estoy realizando la limpieza. Esta solubilización de la suciedad lo que me permite es que yo finalmente realice un enjuague y pues con el enjuague salga mi suciedad. Dentro de la limpieza alcalina tenemos la limpieza alcalina especial que se trabaja con productos de tipo alcalino clorado. Y aquí es importante para todos y que de pronto aclaremos un poco el tema de que es que el cloro en el alcalino me sirve para de una vez desinfectar. No es ese el objetivo del cloro. Cuando nosotros hablamos de productos de tipo de desinfectante, tenemos que garantizar que a la concentración de uso de mi producto yo vaya a tener al menos una reducción de 5 ciclos logarítmicos cuando realizo pruebas de laboratorio. Cuando yo trabajo con este tipo de productos, el cloro libre es muy bajo. Entonces, la cantidad de cloro que yo tengo no la estoy utilizando para realizar una desinfección, sino para que ese cloro me ayude a solubilizar mejor algunas proteínas, especialmente proteínas que tiene mi suciedad. Entonces, los productos alcalinoclorados no son detergente con desinfectante, no, son limpiadores específicos que traen cloro que me van a ayudar a mejorar la limpieza, pero no por tener cloro van a realizar la desinfección de la superficie. La limpieza ácida, que a veces
digamos que en algunos casos es la más olvidada y en algunos casos está mal utilizada. El objetivo de la limpieza ácida es realizar la remoción de las sustancias inorgánicas como calcio, magnesio, hierro, quitar todas esas incrustaciones de tipo inorgánico que yo puedo llegar a tener dentro de mi proceso y puedo realizarlas a diario o no a diario. ¿De qué depende que yo las realice a diario o no a diario? De lo que hablábamos hace un rato, de la naturaleza de la suciedad, de la calidad del agua, de todas estas cosas. Si, por ejemplo, mi agua viene con muchos depósitos de hierro y de pronto mi agua me está manchando algunos pisos, porque es que yo capto agua de pozo y con el tiempo finalmente voy a empezar a ver los pisos como medio marrones, medio amarillos, este tipo de limpiezas pueden llegar a ser muy útiles para recuperar esas superficies. Normalmente las limpiezas ácidas se ubican después de las limpiezas alcalinas, exceptuando algunos procesos muy específicos, como por ejemplo el de la elaboración del arequipe. En ese caso es diferente, pero en términos generales siempre se trabaja la limpieza ácida después de la limpieza alcalina. Porque lo que yo siempre tengo normalmente dentro de mi suciedad son suciedades que tienen en mayor grado materia orgánica y en menor grado materia inorgánica. Entonces, al yo realizar primero la remoción de lo que más tengo, que es la materia orgánica, voy a tener no voy a necesitar tanto producto ácido para poder llegar a los resultados que yo espero. Y además ayudan a mantener el brillo del acero inoxidable. Entonces, si ustedes quieren de pronto ver algunas áreas o algunos equipos de sus plantas un poco más bonitos, se pueden realizar limpiezas especiales ácidas con algunos productos que son más ácidos que los productos de limpieza convencionales y vamos a poder recuperar esas superficies ácidas con la limpieza ácida. Por último, la parte de desinfección. En el caso de la desinfección, nunca, y esto sí es muy importante y tal vez es el mensaje más grande que yo les quiero dejar respecto a la desinfección, es que no se puede desinfectar una superficie sucia. Es como utilizar enjuague bucal sin habernos cepillado los dientes, no estamos haciendo absolutamente nada. La desinfección, el objetivo de la desinfección es eliminar esos microorganismos que pudieron haber quedado vivos después de realizar la limpieza. Pero si yo aplico un producto desinfectante en una superficie que se encuentra sucia, especialmente si el desinfectante es un desinfectante tipo oxidante, no estoy haciendo absolutamente nada. Lo que estoy haciendo es gastando ese poder oxidativo de la solución desinfectante en oxidar la materia orgánica de la suciedad que yo tenía en la superficie. Entonces, si no se realiza una adecuada limpieza, la desinfección normalmente no va a dar un buen resultado. Y si ustedes no tienen tiempo para realizar una limpieza y la desinfección, una buena limpieza va a dar mejores resultados que una regular limpieza y una regular desinfección. Es súper importante que ese mensaje quede claro. Desinfectantes tenemos de muchos tipos y la elección del desinfectante adecuado va a depender de muchas cosas dentro de nuestro proceso. ¿De qué va a depender? Por ejemplo, del tipo de microorganismos que yo quiero eliminar, va a depender de la superficie a la que yo voy a trabajar, va a depender del tiempo que yo tengo para poder realizar el contacto, va a depender de las regulaciones legales que hayan para el uso de ciertos productos químicos dentro de ciertas áreas de la industria, pero en general tenemos 5 tipos de mecanismos de acción de los desinfectantes dentro de las células. Entonces, los compuestos a base de amonio cuaternario, los alcoholes y los fenoles, lo que van a atacar son las membranas celulares. Tenemos la pared celular que va a ser atacada por los desinfectantes de tipo aldehído. También los halógenos van a atacar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la generación del ATP sobre el citoplasma. Los metales pesados como la plata, el cobre y los iodóforos van a atacar la síntesis de proteína. Y los ácidos nucleicos van a ser atacados por los desinfectantes. Perdón, que aquí le hice algo de tipo halogénico. Los aldehídos y los halógenos son los que nos van a afectar los ácidos nucleicos. Entonces, como ven, hay como una gran opción, una gran variedad de desinfectantes para utilizar, pero normalmente lo que se utiliza en la industria es el cloro y el ácido peracético, es lo más común. El cloro y el ácido peracético serían de tipo oxidantes. Estos oxidantes estarían atacando lo que tiene que ver con membrana celular. Entonces, es importante que sepamos cómo actúa nuestro desinfectante para que además tengamos claro, en el caso de que deseen o necesiten tener un programa de rotación de desinfectantes, pues que lo ideal no es utilizar 2 desinfectantes que tengan el mismo mecanismo de acción, sino que yo pueda utilizar 2 desinfectantes que sean igual de efectivos, pero con mecanismos de acciones diferentes. Por ejemplo, o como yo he visto en algunas industrias, que no roten el peracético A del proveedor A con el peracético A del proveedor B, que eso ocurre mucho. Entonces, a la larga no están realizando rotación, simplemente están cambiando de nombre comercial y la molécula activa pues viene siendo la misma.
esto yo creo que sería hasta acá lo que yo venía a compartirles. Muchas gracias, como les decía, por el espacio, gracias por permitirme acompañarlos y bueno, no sé si tenemos preguntas. La Lina. Lina, bueno, muchas gracias por tu intervención. Siempre estamos aprendiendo de limpieza y desinfección porque es un aspecto importante en nuestra industria. Entonces, no sé, te quería hacer una pregunta y es, ahorita con el tema del COVID-19, que se han tenido que reforzar tanto todos los procedimientos de limpieza y desinfección y que pues realmente todos estamos aprendiendo de este tema. Ustedes como expertos en limpieza y desinfección, ¿han identificado algunos productos o principios activos que tengan un mejor desempeño en las plantas? Sí, digamos que como lo hablábamos hace un momentico, cuando uno elige un desinfectante o un producto químico, pues no solamente se debe mirar que sea efectivo contra el microorganismo, en este caso el virus que yo quiero eliminar, sino que además sea seguro en el uso, ¿sí? Entonces, una de las sustancias que de pronto se está trabajando más para este tipo de situación que es el COVID ahora, son las polihidroximetilbiguanidas, que son biguanidas poliméricas que tienen una excelente acción contra el COVID y que además no van a tener problemas como con la parte ocupacional, es decir, los puedo manejar sobre textiles, lo puedo manejar sobre diferentes tipos de superficies, no son agentes oxidantes, entonces al no ser oxidantes voy a tener la opción de aplicarlo sin necesidad de que la superficie esté absolutamente limpia, porque su mecanismo de acción es otro, entonces eso es lo que de pronto se está viendo más. Ok, muchas gracias. Tú nos hablabas también en la presentación de los reveladores o el revelador, ¿sí? ¿Sí? Para poder identificar la formación de videofilms. Sí, señora. ¿Sí? De pronto nos podrías ampliar un poquito este tema, o sea, cómo funcionan, son Bueno, disponibles en el mercado, o sea. es el producto que yo les mostré, es un producto que lo vende, bueno, lo produce una casa española que se llama Itram Higiene. Ese producto lo distribuye en Colombia Larkin, que es un aliado estratégico nuestro, y el producto se basa en la generación, en la detección de la enzima catalasa, que es una enzima que produce los microorganismos que están metabólicamente activos y que además son microorganismos aerobios o microaerofílicos para la separación del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Es una reacción de catalasa sencilla como la que uno usa en el laboratorio para realizar identificación de los microorganismos. Entonces, lo que ocurre es que este peróxido viene en una matriz, que es esa matriz de color naranja, y cuando se encuentra con la enzima catalasa de los microorganismos, el peróxido se va a separar, como les decía, en agua y oxígeno, y ese oxígeno libre va a generar esas burbujas. Entonces, con esas burbujas yo sé que dentro de esa superficie a la que yo le hice la aplicación, voy a tener una cantidad de microorganismos mayor a 10 a la 3 por centímetro cuadrado, que es lo que se considera una biopelícula, y voy a tener microorganismos que están siendo metabólicamente activos en ese momento, es decir, están respirando y están produciendo catalasa, por lo tanto, tienen la posibilidad de llegar a contaminar mi proceso. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué opinión tiene de los detergentes de limpieza en seco? Bueno, lo que pasa es que detergentes de limpieza en seco, eso depende de la aplicación que uno vaya a realizar. Hay limpiezas que sí es necesario realizarlas en seco porque finalmente pues la producción lo demanda de esa manera y si yo adiciono agua, lo que voy a adicionar es humedad que me va a generar que en lugar de yo estar realizando una super limpieza, pues esté dándole humedad a los microorganismos para que proliferen. Lo importante es, cuando yo realizo este tipo de limpieza con productos en seco, que yo, como les decía primero, digamos que pueda garantizar que estoy haciendo uso adecuado del producto de acuerdo a las recomendaciones del proveedor. Que no estoy realizando, que estoy realizando una buena prelimpieza, es decir, que estoy realizando una buena recogida de todo el material grueso, que estoy realizando una buena remoción de la suciedad gruesa para que cuando el producto llegue a hacer su trabajo pueda hacer esa eliminación. De todas maneras, seco, seco nunca hay nada.
para poder realizar una limpieza siempre va a haber un grado de humedad. Lo que pasa es que dependiendo del producto que yo esté trabajando, esa humedad puede venir de una cantidad de agua muy pequeñita con una cantidad de alcoholes o con otro tipo de solventes o otro tipo de productos que me ayuden a realizar la limpieza. O sea, seco, seco, nunca va a haber una limpieza. Siempre tenemos un grado, así sea muy pequeñito, de humedad. Listo, muchas gracias, Lina. Tenemos acá otra pregunta, dice, ¿el uso de vapor y agua caliente qué impacto tiene en los procesos de limpieza y desinfección? El vapor es delicado y es importante que seamos cuidadosos con el vapor porque el vapor no solamente tiene un riesgo ocupacional importante de quien está realizando la aplicación de vapor, sino que el vapor es altamente incrustante. Entonces, si tenemos, por ejemplo, algún tipo de material con algunas láminas de acero inoxidable o acero que no es inoxidable, pues lo que vamos a hacer es generar incrustaciones sobre ese vapor. El vapor, digamos que el vapor se utiliza dentro de algunos procesos y no se utiliza para la limpieza, se utiliza para la esterilización de algunas líneas de producción. Cuando trabajamos, por ejemplo, con líneas de producción de UHT, que se espera que la línea se esterilice, hace una esterilización con vapor. De lo contrario, no es recomendable que nosotros tengamos tan calientes las soluciones de limpieza, ni que trabajemos con temperaturas tan altas, porque como yo les decía, dependiendo del producto que yo esté trabajando, voy a tener pues daño de los tensoactivos y daño de algunos componentes que trae el producto que van a ser termolábiles y a temperaturas elevadas pues ya no van a cumplir su función. Entonces, como yo les explicaba, no siempre con las variables de la limpieza, más es mejor. Muchas veces excedernos en alguna de ellas, en lugar de mejorarnos los resultados de la limpieza, pues nos van a generar problemas adicionales posteriores. Perfecto, muchas gracias. Mira, tenemos acá otra, dice, cuando elaboro productos que contienen enzimas, ¿cuál es la limpieza recomendada para que no se genere biofilm? Es decir, el producto es enzimático, o sea, ¿tu producto contiene enzimas o quieres limpiar con un enzimático? No, el producto contiene enzimas. Las enzimas también son sustancias de materia orgánica. Entonces, la limpieza normalmente debe realizarse, como yo les explicaba, con un detergente tipo alcalino. Ahora, las enzimas son supremamente sensibles al pH. Entonces, si yo trabajo con detergentes alcalinos, si yo trabajo en los extremos de pH, pues voy a garantizar que las enzimas de mi producción se están inhabilitando, se están inactivando, y después, cuando yo realice la siguiente producción, pues no debería tener enzima activa o enzima que sea capaz de restablecerse para contaminarme la siguiente producción. Ok, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de nuestros 32 asistentes que nos acompañan en este momento. No, pues parece que no tenemos más preguntas. Lina, como te decía Andrea, pues desde el programa Huevo de FENAVI, pues te agradecemos que hayas aceptado esta invitación a compartir este espacio con nosotros. Muchísimas gracias por tu participación, por compartir tus conocimientos y como Lina nos decía en su charla, que me parece muy pertinente, y es que pues dentro de los aspectos pues a resaltar, pues que nos quedemos con la importancia de cuando planteemos y ejecutemos un programa de limpieza y desinfección, pues tengamos en cuenta nuestro círculo de Sinner, ¿cierto, Lina? Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Espero que les haya servido la información y bueno, cualquier inquietud o cualquier cosa que deseen saber, pues con muchísimo gusto pueden contactarme y muchas gracias Claudia por haber pensado en nosotros y pues espero verlos pronto. Listo, Lina. Te quería pedir un favor porque veo que pues está ahí no sé si nos podría regalar en la última diapositiva tus datos por si alguno de nuestros asistentes tiene alguna consulta o quiere pues, no sé, de ponerse en contacto contigo, pues para que tenga allí, porque nosotros circulamos estas memorias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Entonces, listo, perfecto, Lina. Mil gracias. Ya ahí pues quedan con los datos de Lina Segura, nuestra conferencista del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes nuevamente y espero que tengan un buen día. Gracias, lo mismo. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros 32 asistentes.
y los esperamos en un próximo webinar. Buen día. Buen día.